Bueno, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Hoy tenemos dos invitados desde Europa, muy especiales. Por un lado, a Romain Migus, el de Francia, periodista, ha sido observador internacional en elecciones en Venezuela, ha estado también cubriendo distintas elecciones en Latinoamérica. Por otro lado, tenemos a Fabio Salvati, el italiano, también observador internacional en elecciones de Venezuela, en las elecciones controversiales en Bolivia, que ya hicimos una entrevista en su momento muy jugosa. Bueno, les pregunto aquí, ¿cómo están ambos? Contéstenme el primero que me contesta, el que toma la palabra. Vamos. El que venga. Fabio, dale, Fabio. Ok, está bien. Primero yo, mucho gusto, un saludo a todos y aquí estoy para responder a las preguntas de este excelente anfitrión que es Diego en la lucha. Diego, para los amigos. Bueno, gracias por las palabras. Romain, contame cómo estás, cómo está todo en Francia. Muy bien, Diego. Bueno, un saludo, gracias por la invitación. Bueno, la verdad, un gusto para mí estar acá junto a ustedes. Quería empezar acá con Romain, preguntándole lo siguiente. Ya sabemos que estamos en un contexto de guerra, digamos que una especie de guerra mundial en cuotas, como dijo el Papa en un momento. El foco de conflicto es Ucrania-Rusia, y yo quería saber en Francia puntualmente, ¿qué están diciendo los medios de información? ¿Hay algún medio de izquierda, por decirlo así, que está más del lado de Rusia, que es un poquito más objetivo? Contame qué ves vos en los medios allá en Francia. Bueno, la pregunta es si queda un medio y si queda una izquierda, ¿no? O sea, Francia es, como cualquier país de Europa, sometido a un bombardeo, yo diría más que mediático, es una verdadera guerra cognitiva cuyo blanco principal es el cerebro de los ciudadanos y hemos visto medidas que nunca en Europa se habían tomado, incluso durante la Guerra Fría. O sea, hemos visto cómo cerraron los medios que daban un punto de vista diferente como Sputnik o RT. Como decía hace un par de segundos, que recordar que durante la Guerra Fría, el Partido Comunista Italiano o el Partido Comunista Francés, que eran los dos primeros, los dos principales de Europa, pero la galaxia comunista disponía de medios de comunicación y podía dar el punto de vista de los soviéticos. Hoy eso ha sido completamente borrado. En las redes sociales, cualquier ciudadano que está intentando dar un punto de vista diferente está censurado. Hemos visto una persecución en universidad, en el mundo de la cultura, en pintores, músicos que han sido borrados del espacio, ¿no? Del espacio político, del espacio ciudadano, solamente por ser ruso. Hay una persecución también del sistema bancario, obviamente, donde cualquier ciudadano ruso que tiene una cuenta, por ejemplo, en Francia, bueno, la cuenta puede estar cerrada, incluso si no tiene negocios y está en Europa desde hace muchos años. En fin, una verdadera persecución, una guerra cognitiva y, bueno, es la cancel culture puesto al servicio de la OTAN y de Estados Unidos. Frente a eso, por eso te decía, lo más triste, creo, es que los partidos que se autodominan de izquierda, incluso algunos medios que quedaban por ahí, están todos alineados con los objetivos militares de la OTAN, es decir, la lucha contra la Federación de Rusia. Es increíble que los partidos comunistas occidentales que han sido alineados incluso de forma vergonzosa durante años con el Partido Comunista de la Unión Soviética, hoy en día no vayan solamente a ver los comunicados del Partido Comunista de la Federación de Rusia, que tiene una posición muy clara. Todos hablan de oposición en Rusia, olvidando que el partido de oposición al Partido Rusia Unida, al presidente Vladimir Putin, es el Partido Comunista de la Federación de Rusia. Todo el resto es un mito, un espejismo.
Por lo tanto, los ciudadanos europeos están sometidos día a día a un bombardeo constante sin estructura partidaria organizacional. En su gran mayoría de los países existen algunos contraejemplos, como los sindicatos en Italia, creo, pero yo voy a dejar que Fabio hable de eso, o como viejos partidos comunistas como el KKE. E incluso el KKE tuvo una posición en Grecia, tuvo una posición ambigua, hablando de imperialismo ruso, lo que es, por supuesto, una tontería. Entonces es muy, muy difícil. Yo creo que desde América Latina, donde precisamente hay una multiplicidad de puntos de vista, la gente no se da cuenta de lo que están sometidos los pueblos europeos en este momento. Bueno, evidentemente hay una carnicería a través de los medios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos la guerra en el campo de juego en Ucrania, pero por otro lado los medios de comunicación europeos, mira, por lo que me estás diciendo es más cruda todavía de lo que yo he visto a través de las redes sociales, de TikTok, Facebook, etcétera. O sea, impresionante lo que estás diciendo. Sí, perdón, disculpa, Fabio, antes de darte la palabra, pero el otro día estaba viendo, no solamente los medios franceses, ¿no? Que día a día, eso es importante, todos los días, todos los medios franceses, incluso los medios de izquierda, te anuncian la derrota completa de Rusia, que ya es una cuestión de hora, de semana, de día, de semana. Y entonces, por supuesto, la realidad viene a desmentir, ¿no? Esta realidad paralela hecha por todos estos medios, entonces van en otro tipo de mentira, etc. En Francia, ayer, el principal periódico titulaba "Cómo eliminar a Putin", o sea, alabando el magnicidio en la portada del principal diario de Francia. La Sexta, el medio español, después de la derrota de los ucronazis, eso quizás hablaremos de eso después, porque eso es un tema bien interesante. Después de la derrota de los ucronazis en Mariupol, la Sexta titulaba "Fin de misión por el ejército ucraniano en Mariupol". O sea, fin de misión, como si se trataba de una misión humanitaria, eso para decir que fueron completamente derrotados. O sea, hay una pelea también por el lenguaje y para completamente revertir la realidad a través del lenguaje, cosas que es bien interesante también. Ahí, listo. Fabio, te dejo la palabra. Perfecto. Bueno, Fabio, te hago la misma pregunta. ¿Qué ves vos en Italia, en los medios, la gente? Decime tu percepción. Sí, la cosa más importante, la primera cosa que hay que decir es que ahora tú no lo dijiste, pero cuando tú le hiciste la pregunta al otro compañero, le dijiste, ¿qué dicen los medios de información en Europa? Bueno, esta palabra es totalmente equivocada. No se trata de medios de información. Ellos no informan. Ellos no informan. Traducen en diferentes idiomas, los que Estados Unidos, la OTAN o otras organizaciones que nosotros no sabemos, porque hay organizaciones que se ven y hay organizaciones ocultas. Nosotros no conocemos todas. Entonces, no son medios de información, son medios que replican, duplican, traducen lo que le dicen otros. No se trata de información, porque ellos solamente traducen en los diferentes idiomas de los países europeos la misma, no es una noticia, pero la misma versión, lo que le dicen desde Estados Unidos, desde la OTAN o desde los distintos jefes del ejército ucraniano, europeo, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, después de más o menos 3 meses de operación militar, ya la gente no está creyendo 100% a lo que escucha en la televisión, en la radio, donde sea. ¿Por qué? Porque lo que dicen los medios no corresponde a la realidad. Como dijo el compañero francés, por meses nos dijeron, Rusia ya está perdiendo la guerra, Ucrania está ganando, le vamos a enviar armas a Ucrania para que ellos se defiendan y puedan ganar.
los ucronazis son patriotas, bla, 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 bla. Entonces, el primer mes, la gran mayoría de las personas estaba de acuerdo porque escuchaba estas cosas y lo creía. Pero poco a poco, pasando el tiempo, el porcentaje de las personas que reflexiona y piensa un poquito, no digo mucho, pero un poquito con su propia cabeza, se da cuenta que lo que estaba escuchando en la televisión en marzo no corresponde en nada a lo que está pasando ahora en mayo. Ahora, Entonces, Fabio, discúlpame ahí sí, que tengo una interrupción. ¿Ese sí. porcentaje es grande? ¿Las personas se están dando cuenta o un pequeño Obviamente, porcentaje? obviamente, siendo un porcentaje que no le gusta a los medios, ellos no te dicen el número, pero lo repiten y lo repiten, siguen repitiendo. Miren, estamos perdiendo el apoyo popular masivo. Mucha gente ya se deja llevar por la propaganda rusa, así la llaman ellos, ¿no? Así la llaman ellos. Ajá. Entonces, si tú sigues escuchando que casi todos los medios, casi todos los periodistas de ellos están preocupados, cuando digo de ellos, quiero decir totalmente encuadrados en la OTAN, o sea, en la idea de Estados Unidos, de la OTAN. Si el 90% de estos talk show, de estos supuestos periodistas, de estos noticieros, de estos comentadores, mencionan el peligro que la gente empiece a creer a la que ellos llaman la propaganda rusa, es porque se están dando cuenta que exageraron con las mentiras. O sea, si una mentira es de este tamaño, la gente la cree. Pero si tú repites bombas de mentiras, tsunami de mentiras, es evidente que son mentiras, no el mismo día, pero la semana siguiente, un mes siguiente. Entonces, en este momento, el debate en la televisión es cómo bloquear el peligro, así lo llaman ellos, que la gente pueda dejar de apoyar a Ucrania como la apoyó en marzo. Y casi todos los días hablan de esto, porque están preocupados. O sea, ya no saben más qué inventar, porque inventaron de todo. Cualquier mentira estaba buena, cualquier desastre que pasaba, la lluvia, cualquier cosa era culpa de los rusos. Pero esto ahora ya no funciona, ¿no? Entonces, esto Claro, se llama el clima ahora, ya. claro, porque yo digo, las imágenes también del comando Azov y todas las atrocidades que han hecho, esa gente atada en los postes, que le tiran agua fría, eso ha llegado por las redes sociales, por WhatsApp, por Telegram, inevitablemente termina llegando a la gente. Bien, Romain, te quería preguntar, y después a Fabio también, respecto al aumento de precios, ¿sí? Por un lado, obviamente, de la energía. Sabemos que Europa es un gran consumidor de recursos energéticos de Rusia, en distinta proporción según el país. Pero, ¿cómo ves vos, como también ciudadano a pie, qué dice la gente de los aumentos? ¿Están enojados por Rusia con este aumento? ¿Es muy fuerte? ¿Cómo se vive ahí? No, yo creo que voy a hacer una especie de transición también con lo que dijo Fabio. Hay una parte, efectivamente, cuando te anuncian el fin de la guerra en 2 semanas porque Rusia se va a derrumbar, cuando tú ves, por ejemplo, que el ministro de Economía de Francia dijo el 26 de marzo, 26, 27, 2, 3 días después del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, él dijo, vamos a destruir la economía rusa. A la semana, el presidente Macron, en una rueda de prensa, se felicitó y dijo que ya Rusia está, la economía de Rusia está totalmente desintegrada, que en el campo militar los soldados no respondían, etcétera, etcétera. Ya pasaron 3 meses. Esta gente mintió. Y no solamente que la economía rusa no es tan afectada por las sanciones, sino que han puesto a Europa en una situación terrible, ¿no? O sea, de sumisión, porque no se pueden pasar del gas ruso. Yo creo que aquí es donde van a perder el apoyo que han podido tener, que yo creo que, o sea, que siguen teniendo, porque la manipulación mediática es muy fuerte, la manipulación cognitiva, porque no solamente es en lo mediático, es muy fuerte,
pero la gente va a empezar a reaccionar por su propia condición de vida. Cuando cierran un hospital, porque hay que tomar en cuenta la condición social en la cual se encuentra Europa en este momento, una Europa gobernada por ultraliberales. Entonces, la gente cuando va a escuchar en la televisión, en los medios de comunicación, que se va a enviar miles de millones de euros, de su plata, que él paga los impuestos a Ucrania para comprar armas, para que unos nazis puedan torturar, y que cuando él va a ir a su hospital, el hospital va a estar cerrado, o que va a ir a la escuela para dejar a sus hijos y que la escuela va a estar cerrada porque no hay plata suficiente para los servicios sociales, yo creo que el apoyo va a cambiar. El apoyo va a cambiar y eso ya está generando matrices de opinión también en Europa o en Francia, por lo menos, de decir por qué estamos enviando tanto dinero a esta gente cuando nuestros servicios no funcionan y cuando nuestra calidad de vida está bajando, porque como bien lo dijiste, hubo una alza de los precios de primera necesidad, no solamente energía, sino algunos alimentos también. Buena parte de esta alza está ya desde hace unos meses. Ya sabemos hoy que el gas ruso no va a poder ser reemplazado ni por el gas de esquiste de Estados Unidos, ni por el gas de Qatar. Ya todo el mundo que tiene un cerebro o un medio cerebro que sabe leer puede encontrar entrevistas del ministro de Hidrocarburos de Qatar, del presidente de Total, la empresa energética de Francia, donde dicen no se va a poder reemplazar el gas ruso. Bueno, cuando te dice eso el ministro de Hidrocarburos de Qatar, cuando te dice gente del mundo de los hidrocarburos que no tienen interés en defender ni a Putin, ni a la República Popular de Donetsk, etcétera, tú sabes que eso va para largo. Entonces, la situación en Europa no se va a mejorar. Los que ganan con esta tensión, ¿no? Este foco de desestabilización creado en Ucrania. ¿Por qué digo creado? Porque fue creado a raíz del golpe de Estado de 2014, el armamento de milicias nazi y el gran problema que tenían este régimen ideológico de ultraderecha es que ellos necesitaban las riquezas del Donbass, las riquezas naturales del Donbass y las empresas básicas del este de Ucrania, pero no querían que haya una población rusa sobre estos territorios, rusa o rusófonas. Entonces estaban empezando una purificación étnica para quedarse con los territorios y sacar a la gente que vivía en estos territorios. Entonces, Romain, discúlpame que te haga un paréntesis. ¿Puede decirse que Putin cuando entró a Ucrania sabía que esto iba a ser una lucha o una carrera de resistencia? Porque en base a lo que vos me decís, como la gente va a empezar a reaccionar en Europa, ahora se viene el invierno en pocos meses, Putin está especulando con esto y nuevamente el invierno ruso va a ser partícipe de la historia. No, en realidad yo te voy a decir que nada va a cambiar. Nada va a cambiar. O sea, Europa va a comprar el gas ruso, no hay ningún tipo de problema. De una manera u otra, a ver a cuánto lo van a comprar. Eso es importante también. Y como te decía, los que más se ganan de eso son los Estados Unidos, que están lejos, que están autosuficientes en energía y si hacen un esfuerzo en el plan alimentario también. Entonces, lo cual no es cierto para Europa. Entonces, estamos frente a una recomposición total de la geopolítica mundial, de la arquitectura financiera mundial y asistiendo de una manera u otra al fin de la mundialización. Y eso de la globalización. Los ciudadanos europeos lo van a vivir en su propia carne porque sí, eso va a durar y con gobiernos ultraliberal dirigido por
Estados Unidos, finalmente, a través de la Unión Europea, no vamos a ver una forma de proteger a estas poblaciones. Entonces, yo estoy muy pesimista por lo que puede ocurrir en Europa, en todos los países de Europa. Bien. Fabio, contame, ¿cómo se está viviendo en Italia los aumentos de precios? ¿Se está sintiendo, no se está sintiendo? ¿La gente está de mala onda, como decimos en Argentina, de mal humor? Y la cosa fue diferente en estos 3 meses. ¿Por qué? Porque cuando empezó la operación especial, aumentó en pocas horas, no en pocos días, en pocas horas la gasolina y el diésel. Aumentó de un 5, 10, 15, 20, 25% en, no sé, en un fin de semana, en 4 días, en muy pocos días. Ahí la gente se enojó, porque tú sabes que, por lo menos aquí, las personas se enojan si tú los tocas en el bolsillo, si ellos sienten el problema en su propia carne. Porque si prenden la televisión y el problema lo miran en la televisión, no es su problema. Pero cuando tú tienes que abrir la cartera, ¿cómo se dice? El monedero, donde tienes tu plata, y tienes que pagar, y lo que antes tú lo pagaba 20, ahora lo paga 30, y lo paga 40, ahí dice, no, estas sanciones contra Rusia a mí no me convienen. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha hecho de todo para que el precio de la gasolina bajara en poco tiempo, porque así se tranquilizó la opinión pública que no apoyaba el apoyo a Ucrania. Pero fue suficiente una semana, 10 días de gasolina que aumentó, del precio de la gasolina aumentado, para que en los supermercados aumentó todo, porque tú sabes cómo es la especulación, o sea, cada uno aprovecha para ganar ganancia, ¿no? O sea, para sacar provecho. Entonces, hasta los bienes que no se transportaban con gandolas aumentaron el precio, todo aumentó. Y cuando el precio de la gasolina volvió casi al precio de antes, los precios en los supermercados no disminuyeron. Esto es algo que pasa en casi todo el mundo, ¿no? Cuando los precios suben, suben, pero cuando tienen que bajar, no bajan. Pero si un kilo de pasta, aquí se come mucha pasta, si un kilo de pasta antes costaba 1 euro, un ejemplo, y ahora cuesta 1,50 euro, estos 50 céntimos no se sienten mucho. ¿Qué cosa se siente? O sea, ¿cuál es la cosa que se siente más? La boleta del gas, la boleta de la luz, esta sí, porque esta te llega cada 2 meses o cada mes, dependiendo del contrato que tú tienes. Y si antes tú pagabas 100 y ahora tú pagas 250, no es un kilo de pasta que aumentó de 50 céntimos de euro, 50 céntimos de euro, que sería mucho, porque es el 50%, pero son 50 céntimos. Y la factura del gas que tú planeabas cada 2 meses son 100 euros, ahora cada 2 meses son 250 euros. Pero la llegada del verano, de la primavera y del verano, ayudó, digamos, el gobierno. ¿Por qué? Porque ahora aquí en Italia no necesitamos de calefacción, solamente utilizamos el gas para cocinar. Entonces fue solamente la primera factura un golpe duro, porque fue como en abril. Entonces en abril la gente pagó el consumo de marzo y febrero, que todavía aquí hay frío. Entonces ahora no se vive el enojo fuerte del aumento del gas, porque ahora estamos consumiendo poco gas. Yo creo, como dijo 2 días atrás un periodista muy famoso aquí que se llama Travaglio, que no está en favor de Ucrania 100%, pero no puede decir que está en favor de Rusia, porque lo van a sacar, lo van a bloquear, todo, tú sabes, ¿no? Entonces él se pone como así, mitad, mitad. Él dice, yo estoy con Ucrania, pero tengo mis ojos abiertos, tengo un cerebro, así dice él, así dice él. Y entonces, ¿qué dijo 2 días atrás? Él dijo, una tregua, se dice tregua cuando se firma para parar la guerra, ¿no? Ok. Sí. Él dijo, una tregua ahora va a favorecer el ejército que está perdiendo.
porque yo veo en las redes sociales, porque en la televisión eso está totalmente oscurado, él dijo, yo veo en los canales alternativos que ustedes definen de propaganda rusa, pero son canales oficiales, que cada día en el mapa de Ucrania el rojo aumenta y el amarillo disminuye. Cada mañana yo me despierto y veo un pedacito más rojito, un pedacito más rojito, dos pedacitos rojitos. ¿Esto qué significa? Que si la guerra sigue 1, 2, 3, 4 meses, Rusia va a seguir conquistando una gran parte de territorio y va a ser más difícil para Zelensky, para Europa, tener poder, porque cuando uno firma una tregua es importante cuánto poder tú estás teniendo en el campo, en la batalla, ¿no? Entonces, junto a esto, él dijo, además, el problema de las tarifas, ahora nosotros no la estamos viviendo mucho como un golpe duro porque estamos en verano. Tú sabes, en verano la gente va a la playa, restaurante, no hay clases, no hay... O sea, la gente está como feliz, Sí, feliz. en otra cosa están. Sí, sí. Exacto, pero dentro de 2 meses, 2, 3 meses, cuando ya viene, y cuando termina agosto, aquí la gente tiene que tomar presupuesto para el invierno. Y si ahí sigue la guerra y vuelve el problema del gas, que sigue con un precio alto, como tú dices, el apoyo a esta guerra va Va a disminuir. a bajar hasta cero, entre la gente, ya. Perfecto. Quería preguntarte algo, Romain. Acá por lo menos he leído en distintos medios, acá también en Argentina ha salido en la radio, en la tele, con respecto a una hambruna mundial que se viene, consecuencia de justamente este corte en el suministro que hay. Por un lado en China sabemos que está el tema de COVID, Shanghái está un poquito más parado, no tiene por lo menos el funcionamiento normal, el puerto de Shanghái. Tenemos a Ucrania que no puede sacar su mercadería a través del Mar Negro, tenemos la flota rusa ahí en Crimea, y bueno, están en guerra ambos países, y entre ambos países sabemos que más del 30% del trigo mundial lo producen allí. Bien, se viene una hambruna mundial, esto lo están hace rato instalando, es evidente que pasa por aquí. ¿Qué visión tenés vos acerca de esto? ¿Es evitable esto? ¿Va a tener que retroceder Occidente un poquito? Ya Putin dijo que iba a abrir canales, digamos, entre comillas, comerciales para que Ucrania pueda sacar sus productos a cambio de que le quiten sanciones, por ejemplo. Dame tu visión acerca de esto de la hambruna mundial. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Estamos frente a un mundo, a un nuevo mundo que está por nacer, o que está naciendo frente a nuestros ojos. En la crisis del gas que puede haber para Europa, yo creo recordar que 70% del consumo del gas ruso no es para particular, es para la industria. Entonces, eso también puede, vamos a decir, actuar o presionar los gobiernos desde la cúpula patronal. A decir, oye, cuidado, porque nosotros vamos a quebrar si no tenemos el nivel de gas suficiente. En cuanto a la hambruna mundial, ya había, ¿no? Desde el 2020, ya hubo un informe de la FAO que designaba unos 15 países que podían ser afectados por una hambruna, porque recuerdo que también el COVID modificó un poco las relaciones de producción en el mundo agrícola, y uno de esos en América Latina era Colombia y Haití en el Caribe. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Es que el modelo como lo estábamos conociendo va a cambiar. En vez de comprar fertilizante a Rusia, algunos países lo comprarán a Marruecos o a Estados Unidos. En vez de comprar trigo a Ucrania o a Rusia, algunos países comprarán más a Canadá. Y los países productores van a reorganizar su producción en función de quién puede pagar quizás unas tarifas más elevadas. Y
eso va a entrar también en un juego geopolítico. Me explico. Los países africanos dependen casi todos del trigo ruso, ¿no? Yo creo que Egipto, un gran país, depende 80% del trigo ruso. Países como Sudán al 100%, Argelia a 70%, etcétera, etcétera. Entonces aquí, obviamente, de forma natural, ellos deberían seguir sus importaciones, pero van a recibir presión. Incluso la izquierda, yo repito, ¿no? O sea, la izquierda francesa, o sea, yo escuché a Jean-Luc Mélenchon decir, si yo estoy electo, o sea, si yo llego a ocupar el cargo de primer ministro en las próximas elecciones legislativas, una de las primeras medidas va a ser un intercambio trigo contra petróleo con Argelia. Es decir, a mantener a Argelia en el jirón de los países occidentales. Yo no conozco la respuesta de Argelia, pero ¿qué va a hacer si Argelia no quiere eso? Es importante. Entonces, vamos a ver una reorganización total. Por ejemplo, Canadá. Un ejemplo concreto. Está, bueno, siguiendo la política, ¿no? En Perú. Perú depende a 82% de importación de trigo de Canadá. ¿Qué va a pasar en este país si Canadá decide reordenar sus exportaciones, privilegiando a los países europeos para que ellos sean desconectados del mercado ruso y que los europeos pidan que Canadá también abastezca a algunos, por lo menos, países africanos para evitar una ola migratoria en los países de Europa, ola migratoria provocada por hambruna. Entonces, aquí se destabiliza a una región más alejada, ¿no? O sea, incluso otros países de la región, como Argentina, podrían ellos mismos llenar los espacios aquí dejados por los occidentales. O sea, por eso yo creo que más que una hambruna, una visión catastrófica, estoy viendo una reorganización total del comercio exterior. Rusia obviamente va a dejar de mirar a Europa y el mundo occidental y se va a enfocar sobre Asia y va a seguir, y África, y va a seguir su vida como nación. Entonces estamos reorganizando el mundo comercial, el mundo financiero a través de sistemas SWIFT alternativo, criptomoneda, incluso alianzas comerciales que no dependerán del dominio de Estados Unidos. Estamos viendo el nacimiento de un mundo multipolar que obviamente nunca hubiese podido nacer a través de los canales diplomáticos, tenía que nacer a partir de una tragedia, lamentablemente, porque lo que está ocurriendo en Ucrania sigue siendo una guerra y cada guerra es una tragedia, bueno, pero de esta tragedia está surgiendo un mundo multipolar que va a reorganizar completamente las relaciones diplomáticas, políticas, económicas y financieras que conocemos hasta el día de hoy. Bien, por un lado, por ahí, no sé, quizá ahí me equivoqué, o lo que están diciendo es como hay un corte de suministro, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, este es el nacimiento de un mundo multipolar, no quedaba otra, evidentemente, que este tipo de acción que está llevando Rusia en Ucrania, porque evidentemente Occidente no va a retroceder y no va a querer dejar campo libre, ¿no es cierto? No van a permitir que ocupen su lugar, bueno, evidentemente por la fuerza esto se está dando. Quizás en el intervalo que hay entre, por ejemplo, está el sistema alternativo chino, ruso, Venezuela también está por ahí con el tema del petro, quizá hay un lapso de tiempo de unos cuantos meses en donde quizá la hambruna esté dentro de ese lapso de meses, porque todo esto va a ser una reorganización, como decís vos, ¿no? Y dentro de este lapso que se reorganiza todo, quizás vayan quedando en el camino quizás los más desfavorecidos, ¿no? La gente que está en la pobreza quizás sea la más golpeada por esto. Yo le quería preguntar a Fabio, vamos rápido porque ya en un ratito terminamos esta entrevista. Quería preguntarle a Fabio y después vuelvo a Romain. Lo siguiente, ambos tienen mucha experiencia con el tema Venezuela. Nos pasamos de la guerra de Ucrania a Venezuela. Quería preguntarte a vos, Fabio, y después la misma pregunta a Romain.
¿Qué les llevó a ustedes en este momento donde Venezuela fue tan atacada, donde se dijeron tantas, pero tantas mentiras acerca de este país, a dudar de esto? ¿Cuándo fue? ¿La época de Chávez? ¿Cuándo fue que ustedes dijeron, bueno, no es lo que dicen de Venezuela, es otra realidad, vamos a verla con los propios ojos? ¿Se entiende la chispita esa de decir, quiero saber qué es lo que está pasando realmente en Venezuela, cuál es la verdad de Venezuela? Fue hace, no sé, 15 años, hace 8 años. Contame vos, Fabio, ¿cuándo nació este interrogante acerca de Venezuela? En mi caso, en mi situación, el deseo de conocer este país fue escuchando en la nació, surgió, escuchando repetidamente, o sea, muchas veces en la televisión los discursos del comandante Chávez, que aquí en la televisión no estaban, no lo mostraban, pero escuchándolos te llenaban de energía, te llenaban de fuerza, de esperanza, juntos a los discursos de Fidel Castro. Pero claro, Fidel Castro es otra historia. Entonces, viendo que la economía venezolana estaba muy fuerte antes del bloqueo, la idea era visitar, mirar, escuchar directamente lo que estaba pasando. Y obviamente era una realidad totalmente diferente de lo que decían los medios de información que no informan. Yo quiero añadir una cosa, o sea, lo que está pasando en este momento con la guerra de Ucrania muestra cuánto verdadero e importante era el discurso de Chávez y Fidel sobre una unión latinoamericana y una patria grande, porque en este mundo multipolar es de fundamental importancia una unión política, económica, comercial entre los países latinoamericanos y del Caribe, porque imagínate, ¿no? Lo que explicó muy bien el compañero francés, en este mundo multipolar sería una cosa con países latinoamericanos todos divididos, todo en pelea entre ellos. Y sería otro mundo con los países latinoamericanos unidos, a ver qué pasará con las elecciones que sabemos van a llegar en los próximos meses en Latinoamérica, pero tú sabes, tú has visto que ya los presidentes latinoamericanos que piden una unión, ya son muchos. Antes solamente era Chávez, Fidel, Evo. Ahora no, ahora hay López Obrador, en diferentes maneras, pero hay la presidenta de Honduras, hay de Salvador, perdón, creo me equivoqué, Xiomara. Xiomara, sí, sí, de Honduras. Exacto. También Fernández. O sea, son varios. Castillo, a pesar que está golpeado por la ultraderecha. Entonces, es como un clima que se forma, que aumenta. Imagínate Lula, ¿no? La importancia que tiene Brasil. Entonces, si se va a retomar este discurso, el mundo va a tener una esperanza más, porque la Unión Latinoamericana, impulsada por Venezuela, y no solamente por Venezuela, sería una transformación, una esperanza también para nosotros que estamos en Europa, porque nosotros en Europa no tenemos, nosotros revolucionarios, camarada, no tenemos esperanza. Es un continente perdido, es un continente ya fracasado en el sentido político y económico. Entonces, voltear nuestra cabeza hasta Sudamérica y ver la posibilidad de una unión diferente, una patria grande, sobre los ideales de libertad, de hermanidad, de socialismo, lo que sea, para nosotros, para el mundo, sería una gran victoria. Bien, bien, bien. Me gustó mucho, me gustaron mucho tus palabras, Fabio. Bueno, vamos a Romain, decime vos, por un lado, brevemente, ¿cuándo empezó esa relación tuya con lo bolivariano, ¿no? Con decir, vamos a Venezuela. Fabio dijo, bueno, yo lo vi con mis propios ojos. Decime vos, Romain, contame tu experiencia. No, sí, también. O sea, tú sabes que yo viví varios años, ¿no? Más de una década en Venezuela. Entonces, motivado por un interés político al inicio del siglo XXI, y yo me recuerdo que estando allá, ¿no? Viendo allá, en el año 2003, en agosto del año 2003,
hubo una gran marcha en la Avenida Bolívar. Yo creo que era a la mitad del mandato del comandante Chávez. Y bueno, la Avenida Bolívar estaba recontra llena, como siempre, había, no sé, 400.000, 500.000 personas ahí. Y al día siguiente, en un periódico de Francia, decían el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, frente a muy pocos manifestantes, dijo bla, 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 bla. Bon, y yo estuve ahí, yo vi, yo entendí que una persona que no estaba ahí llamó a unos mentirosos que dicen, no, ahí no había nadie, etcétera. Y ejemplos así eran después casi todos los días. Mira, un último ejemplo, o sea, yo estaba en Caracas hace poco, en 2000, el año pasado, no sé, yo creo que fue en 2019 con todo lo de Guaidó. Y bueno, estaba yo tengo un apartamento allá, está en mi apartamento que es muy, muy alto. Entonces, desde mi apartamento, desde la ventana, se ve todo el centro oeste de la ciudad. Y recibo unos mensajes diciéndome, mira, hay un corte de luz otra vez en Caracas, Maduro, bla, 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 no sé qué. Y yo estaba en la casa, ¿no? Entonces yo tenía luz. Entonces lo único que dije es, mira, ¿dónde sacaste mi información? No, en medios de comunicación y todo. Yo tengo luz y por lo menos, y por lo que veo, todo el centro y el oeste de la capital tienen luz. En el país no sé, y en el este no sé, pero eso te lo puedo asegurar. Y entonces las personas diciéndome que yo era un mentiroso, que yo era un tarifado del gobierno bolivariano, y yo con la mano en el interruptor haciendo luz, no luz, luz, no luz, apagar la luz, encender la luz. Yo tenía la luz, yo estaba viviendo ahí. Entonces yo tenía una gente degenerada que por los medios de comunicación que me estaban explicando que yo en Caracas no debía tener luz. O sea, una locura absolutamente total. Y Era por entonces video. para hacer una... ¿Era por videollamada eso? ¿Vos les estabas mostrando encima? ¿Era por videollamada o por Sí, audio? sí. ¿Por Sí, video? sí, después yo mandé, no era por mensaje, Ah, mensaje, pero después yo mandé, yo mandé un video, o sea, mira, yo estoy aquí, luz, bueno, en fin, es una cosa completamente loca. Pero desde el inicio de los años 2000, viviendo en Venezuela, que fue un país asediado mediáticamente, entonces yo decidí, obviamente, no creerle ni una palabra a esta prensa occidental, ni una. Es por eso que a mí, cuando vienen campañas mediáticas, no solamente yo sé reconocerlas, porque yo las estudié, yo viviendo en Venezuela, y a mí no me afecta tanto como le puede afectar a mis compatriotas franceses que no están preparados para enfrentar grandes campañas mediáticas. bueno, buenísimo el testimonio de ambos. Bueno, miren, aquí yo por mí me quedaría un buen rato más charlando con ustedes, pero bueno, aquí termina este conversatorio muy interesante, muy interesante. Ya tendremos otro, así que los comprometo a ambos. En algún momento tendremos otro conversatorio. Esto, bueno, está siendo grabado, va a salir por el canal YouTube. Espero que haya mucha audiencia allí, creo que sí. Y bueno, no me quedan más que palabras de agradecimiento a ambos. Les agradezco mucho por estar aquí, por dar un poco de su tiempo, que es muy valioso. Y bueno, veremos, como dijo Fabio en su momento, que la unidad latinoamericana se concrete. Va a ser muy importante para el mundo y muy importante también para los latinoamericanos que tanto deseamos esto. Y bueno, le dejo un minuto a cada uno. Primero Fabio para las últimas palabras y reflexiones. Y la reflexión es también una esperanza de volver a viajar a Latinoamérica, porque son 2 años y medio que por el tema de la pandemia no puedo, y también por el tema del bloqueo, porque muchas compañías aéreas que antes viajaban a Venezuela, y no solamente a Venezuela, han cortado, eliminado sus vuelos. Entonces, no es solamente una esperanza mía, sino también de compañeros, camaradas, amigos que aquí tengo, que después de escuchar mis cuentos, ver mis fotos, ver mis videos, se animaron a viajar en grupo a conocer este continente maravilloso que es Sudamérica, que, como repito, nos regala una gran esperanza por el futuro.
fuerza, que ustedes son la esperanza para todo el planeta. Bueno, Romain. Sino un mensaje para la gente que nos está viendo de no creer una sola fuente de información. O sea, ustedes no son unos burros o no son unos animales que uno le da comida para engordar, etcétera. No se comportan como consumidor de infobesidad. Siempre hay que tener dos fuentes para que uno pueda hacerse su propia opinión. No me creen a mí, no crean solamente a Diego en la Lucha, este canal, muy bueno, pero no lo crean si ustedes no tienen otro punto de vista, otra opinión. En el caso del canal Diego en la Lucha, serían los medios dominantes, los medios comerciales, ¿no?, de su país. Porque ahí hay un esfuerzo para llegar a la verdad. La verdad uno no te la da. Hay que ir construyéndose un marco de lectura y también alimentándose de varias fuentes para poder hacerse su propia opinión. Así que en la lucha por la verdad se necesita un esfuerzo de cada consumidor incluso. Ya, eso era mi mensaje final. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo a la audiencia, un gran abrazo a ustedes dos. Acá nos despedimos. Hasta pronto y hasta una próxima reunión y conversatorio que la verdad me encantó. Muchas gracias a ambos. Chau, chau.